Código de problema OBDI y descripción técnica, sensor de posición del acelerador pedal C rendimiento mínimo de parada. ¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas del tren motriz DTC y generalmente se aplica a los vehículos OBDI. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Toyota, Subaru, Mazda, Ford, Chrysler, Dodge, Hyundai, Jeep, Kia, Volvo, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y el tren motriz. Configuración. Un código almacenado P2114 significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un mal funcionamiento en el sensor de posición del acelerador IQOT-C IQOT-TPS o en un sensor de posición del pedal particular PPS. La designación IQOT-C IQOT se refiere a un sensor particular. Consulte una fuente confiable de información del vehículo para obtener detalles sobre el vehículo en cuestión. Este código solo se usa en vehículos que están equipados con sistemas de transmisión por cable DVW y está relacionado con el rendimiento de la parada mínima o el acelerador cerrado. El PCM controla el sistema DVW utilizando un motor actuador del acelerador, múltiples sensores de posición del pedal, a veces denominados sensores de posición del pedal del acelerador, y varios sensores de posición del acelerador. Los sensores generalmente se suministran con una referencia de 5 voltios, una tierra y al menos un cable de señal. En términos generales, los sensores TPS-PPS son del tipo de potenciómetro, una extensión mecánica, en el pedal del acelerador o en el eje de la placa del acelerador. Acciona los contactos del sensor. La resistencia del sensor cambia, ya que los contactos se mueven a través de la placa de circuito del sensor, lo que causa variaciones en la resistencia del circuito y el voltaje de entrada de señal al PCM. Si el PCM detecta una señal de voltaje del sensor de posición del acelerador de parada, cierre mínimo, del sensor designado C que no refleja el parámetro programado, se almacenará un código P2114 y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Cuando se almacena este código, el PCM generalmente entrará en modo inerte. La aceleración del motor podría estar severamente limitada si no está totalmente desactivada. En este modo, un sensor de posición del acelerador TPS. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Un P2114 debe considerarse grave porque puede provocar que el vehículo no pueda conducirse. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P2114 pueden incluir falta de respuesta del acelerador, limitación limitada o nula aceleración del motor cuando está inactivo, vacilación al acelerar, el control de crucero no funciona. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes? Del código. Las causas de este código del sensor de posición del acelerador pedal P2114 pueden incluir TPS o PPS defectuosos, circuitos abiertos o en cortocircuito entre el TPS, el PPS y el PCM, conectores eléctricos corroídos, motor del actuador DVW defectuoso. Consulte la fuente de información de su vehículo para ver los boletines de servicio técnico TSB, que son paralelos a la marca, el modelo y el tamaño del motor del vehículo en cuestión. Los síntomas y códigos almacenados también deben coincidir. Si encuentra un TSB que coincida, lo ayudará dramáticamente en su diagnóstico. Mi diagnóstico para un código P2114 generalmente comenzaría con una inspección visual de todos los cables y conectores relacionados con el sistema. También verificaría la placa del acelerador en busca de signos de acumulación o daño de carbono. La acumulación excesiva de carbono, que mantiene abierto el cuerpo del acelerador al inicio, puede hacer que se almacene un código P2114. Limpie el carbón del cuerpo del acelerador de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y repare o reemplace el cableado o los componentes defectuosos según sea necesario. Luego vuelva a probar el sistema DVWE. Necesitará un escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM y una fuente
fuente confiable de información del vehículo para diagnosticar con precisión este código. Luego, conecte el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recupere todos los códigos de falla almacenados. Anótelos en caso de que necesite la información más adelante en su diagnóstico. Guarde también cualquier información relacionada con el cuadro congelado. Estas notas pueden resultar útiles, especialmente si el P2114 es intermitente. Ahora borre los códigos y pruebe el vehículo para ver si se restablece el código. Si el código se restablece de inmediato, se pueden detectar picos de voltaje e inconsistencias entre el TPS, el PPS y el PCM. Utilizando el flujo de datos del escáner, limite el flujo de datos para mostrar solo los datos pertinentes para una respuesta más rápida. Si no se detectan picos o inconsistencias, use el DVOM para recuperar datos en vivo en cada uno de los cables de señal del sensor. Para recuperar datos en vivo con el DVOM, conecte el cable de prueba positivo al cable de señal apropiado y el cable de prueba de tierra al circuito de tierra. Luego observe la pantalla del DVOM mientras opera el DVW. Busque picos en el voltaje a medida que el acelerador se acciona lentamente desde la posición cerrada al acelerador completamente abierto. El voltaje generalmente varía de 5 voltios con el acelerador cerrado a 4,5 voltios con el acelerador totalmente abierto, pero consulte la fuente de información de su vehículo para conocer las especificaciones exactas. Si se detectan picos u otras irregularidades, sospeche que el sensor que se está probando está defectuoso. Un osciloscopio también es una gran herramienta para probar el funcionamiento del sensor. Si el sensor funciona según lo diseñado, desconecte los controladores relacionados y pruebe los circuitos individuales con el DVOM. Los diagramas de cableado del sistema y las tablas de clavijas del conector pueden ayudarlo a establecer qué circuitos probar y dónde encontrarlos en el vehículo. Repare o reemplace los circuitos del sistema según sea necesario. Sospeche que hay un PCM defectuoso o un error de programación de PCM solo si todos los sensores y circuitos del sistema verifican, y algunos fabricantes requieren que el cuerpo del acelerador, el motor del actuador del acelerador y todos los sensores de posición del acelerador se reemplacen como una sola unidad.